constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 7 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, hoy arrancando semana en horario normal. Dichosamente, hoy no hay fútbol que transmitir, así es que iremos de 2 a 3:30 de la tarde. Y bueno, yo invité a un par de amigos a tomar café para hablar de política. Solo que hay una diferencia entre estos amigos y yo, que es que mis amigos sí son expertos en el tema. Pero realmente yo disfruto muchísimo con ellos, hay mucho que conversar con ellos y créanme que si no hubiera salido el programa al aire también me hubiera sentado a conversar con ellos de lo que vamos a conversar. El primero de ellos, don Gustavo Araya, especialista en comunicación política. Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué tal? Gracias, Randall, muy amable por la invitación, un placer estar con vos y un placer estar con la audiencia y con Sergio. Es la primera vez que me presentan primero que a Sergio, porque en la U siempre nos presentaban primero Sergio y después yo. Era la lista de clase. Don Sergio Araya, que es politólogo de la Fundación Konrad Adenauer, que nos acompaña esta tarde. Sergio, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices. Muchas gracias, Randall, y al colega y amigo Gustavo, además por esa introducción. Ciertamente hay que aclarar, ¿verdad? Es que él es Araya Martínez y yo Araya Alvarado, ¿verdad? Por eso es que me introducían a mí primero. No, de verdad, un placer estar con ustedes y como bien decía Randall, pues un gusto tomarnos hacia la distancia una tacita de café y con las y los amigos que nos están siguiendo y siguiendo este programa para hablar de estos temas que tanto nos apasionan. Sí, sin duda alguna, yo los invité porque les dije que habláramos sobre la situación política en Costa Rica y hay mucho de qué hablar. El PAC, siendo el PAC, en este instante, ya hace unos instantes dimos a conocer nosotros los resultados del conteo manual, que por supuesto que el PAC no ha anunciado. Eduardo Cruikshank se convirtió en el candidato presidencial de Restauración Nacional y habrá que ver cuánto le puede restar esto a Fabricio Alvarado, que es el otro voto evangélico. Doña Linet completamente desaparecida del mapa en este instante. José María Figueres apostando por ir a las comunidades. Esta semana tiene el anuncio de sus medidas económicas. Carlos Valenciano, que se baja del tren del Movimiento Libertario. Pilar Cisneros, que acepta la diputación de Rodrigo Chávez. Hay tantísimo, Rolando Araya, por supuesto, que presenta de una vez a sus vicepresidentes y candidatos a diputados. Tenemos mucho de qué hablar. Pero empecemos por el PAC, si me hacen el favor. A mí me parecía realmente increíble, de hecho lo tuiteé la semana pasada, que alguien pensara que por no darnos declaraciones a la prensa iban a dejar de salir los datos en la prensa. Más bien generan lo contrario, es una exacerbación por contribuir con nosotros en los datos y usted obtiene fuentes realmente con muchísima facilidad. Y aunque las tendencias, y yo lo voy a ratificar, la posición de las tendencias, nieguen que hay una negociación de votos, de puestos, puede ser que Carolina Hidalgo y Welmer Ramos, ellos dos como figuras individuales, no los expongan a negociar los puestos. Pero que hay una negociación de puestos, vean, hay una negociación de puestos. ¿Qué pasó? Se terminó el conteo manual ayer, sin darle declaraciones a la prensa. El PAC como institución se quedó callada hace una semana. El conteo manual lo gana por 150 votos don Welmer Ramos. Carolina Hidalgo ganó las 4 provincias principales del país, las más céntricas por lo menos. Cartago, San José, Heredia y Alajuela. ¿Qué pasó en Limón? En Limón lo gana por un poquito, 183 votos de Welmer Ramos, 208 Carolina Hidalgo. Gana 5 provincias Carolina Hidalgo. Pero Guanacaste lo gana Welmer Ramos 982 a 740 y en Punta Arenas le ha pegado esa tandeada a Welmer Ramos a Carolina Hidalgo
1,441 votos contra 730. Y entonces, desde el viernes empieza una campaña para desprestigiar estos datos o poner dudas sobre estos datos de Punta Arenas. Y entonces la tendencia de Carolina Hidalgo le dice a uno, hey, vean, esos votos de Punta Arenas son diferentes al resto del país. Aquí pasó algo. Y efectivamente ahí pasó algo. Sí, digo, pudo haber sido que se movilizó un voto, o pudo haber sido que haya un chorro de votos, o pudo haber sido miles de cosas, pero pasó algo. Okay. Así es. Entonces, ¿qué ocurrió? Ayer se termina el conteo, don Welmer Ramos le pide al Tribunal Electoral Interno que él retira todas las incidencias que ha puesto para que resuelvan de una vez, para que anuncien de una vez como provisional el resultado del conteo manual por considerarlo información pública importante. La tendencia de Carolina Hidalgo mantiene las observaciones sobre esas mesas, particularmente las de Punta Arenas, que fue donde la tandearon, pero no está de acuerdo en que se den los resultados. ¿Qué logramos confirmar nosotros en Noticia Monumental con 4 fuentes confidenciales que pidieron el anonimato de ambas tendencias? Que la tendencia de Carolina Hidalgo estaba haciendo esto. Decía, bueno, el partido quedó 50-50. A nosotros nos corresponden la mitad de los nombramientos. Entre esos, 4 de diputados de los 7 que nombra el candidato. Y entonces estalló la tendencia de Welmer Ramos diciendo, suave, nosotros entendemos que aquí tiene que haber una negociación porque efectivamente el partido quedó partido a la mitad, valga la redundancia, pero no puede ser una imposición. Es uno. Y segundo, bueno, y si no les damos las 4 diputaciones, ¿qué? Entonces la tendencia de Carolina Hidalgo dice, vean, si no, entonces vamos a apelar cualquier cosa que resuelva el Tribunal Electoral Interno del PAC y vamos a acudir ante el Tribunal Supremo de Elecciones, con el riesgo que eso supone para el periodo de inscripción. Y lo digo con esta seguridad porque inclusive tengo en mis manos un mensaje de texto de una persona que es miembro del comité de Carolina, del comando de campaña de Carolina Hidalgo, donde dice, no hay resultados oficiales hasta que se resuelvan las 14 impugnaciones. Además, recordar que quien presente las impugnaciones, en este caso la tendencia Carolina, tiene el derecho a recurrir en segunda instancia, es decir, al Tribunal Supremo de Elecciones. Veladamente lo que se pone en juego es la inscripción. En medio de este desastre, Gustavo, ¿qué te parece lo que ha pasado? Acabo yo de contar lo que nosotros sabemos, pero ¿qué te parece el manejo de todo esto, Gustavo? Randall, hay varias cosas que he venido repitiendo, que evidentemente los fanatismos de uno y otro lado, eso no hay diferencia, no han querido observar. Y es que dentro del PAC, como en cualquier partido político, lo que hay es efectivamente una división muy fuerte entre dos tendencias irreconciliables. Esto vamos a ver, Sergio y yo cuando aprendimos ciencias políticas nos decían, el poder une, ¿verdad? Y eso es lógico, cuando todo marcha bien y estamos en el poder y tenemos mucha capacidad de negociación porque tenemos acceso a muchos puestos, de ahí, el que gana, por ejemplo, en un partido político, gana el poder ejecutivo, ¿verdad? Gana las elecciones, de ahí, tiene mucho con qué negociar, entonces ahí todo el mundo son amigos, ¿verdad? Todo el mundo se lleva bien. El PAC ha tenido 8 años de estar en esa amistad, entre comillas, y lo que sucede es que normalmente este fenómeno que estamos observando es un fenómeno que viene de años, ¿verdad? Esa indefinición precisamente del PAC, de ver cuál de las 2 caras del PAC es la que efectivamente lo representa y lo representa mejor. Tenemos por un lado los digamos, por decirlo así, el pensamiento fundacional, ¿verdad? Y por otro lado el progresismo, que normalmente le había ganado la batalla y a la que nadie se oponía más o menos, porque hey, estaban todos gozando de la dicha del poder. Pero cuando quedan ahora en el tuétano, cuando quedan ahora expuestos hasta la médula, efectivamente estas diferencias no solamente se hacen más evidentes, sino que se hacen más fuertes. Y efectivamente lo que demuestra el PAC es, en segunda instancia, un fenómeno que desde el punto de vista de política es importantísimo, la incapacidad de conciliar intereses contrarios, ¿verdad? Tiene una profunda incapacidad
precisamente no de contar los votos, lo de los votos es resultado de la incapacidad de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Contar votos más rápido, más lento es una cuestión operativa. La cuestión política de fondo es la capacidad o incapacidad que se tenga de ponerse de acuerdo, ¿verdad? Antes del proceso electoral, para hacerse precisamente los escenarios, bueno, ¿qué pasa si ganamos por mucho? ¿Qué pasa si gana el otro por mucho? ¿Qué pasa si ganamos por poquillo? Bueno, ¿qué pasa si el otro gana por poquillo? Bueno, ¿qué pasa si quedamos muy parejos, muy tablas? ¿Verdad? Todos esos escenarios se evalúan antes, no se evalúan a la luz de un conteo de mesas. Eso lo que demuestra es incapacidad estructural desde el punto de vista político, de manejo y conducción política de la organización. Y entonces ahora lo que tenemos efectivamente, Randall, es no solamente la definición interna del punto de vista ideológico, sino, como bien lo apuntás, puro y llano poder político tradicional, como cualquier partido político. A ver quién tiene más asambleístas, a ver quién gana más el directorio político, a ver quién gana más diputaciones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no tengo esa capacidad que tenía durante 8 años de disfrutar de los beneficios del poder. Ya no tengo poder. Ya el PAC no tiene poder ni como gobierno, ni como partido. Ya está a 6 meses de negociar, de salir. Y resulta que el presidente sale con un petardo político de que por qué se fijan en las finanzas del PAC y no en las bolsas de dinero de otros partidos. Eso es un petardo político para crear una ficción fuera de sus propias canchas por la incapacidad material que ha tenido de manejar la agenda legislativa respecto de los proyectos de ley que se discuten en torno al Fondo Monetario Internacional, entre otras cosas. Entonces, eso es lo que estamos viendo, estamos viendo al PAC en el puro hueso, por decirlo así, ¿verdad? Estamos viéndolo tal y cual es. Y yo lo decía en otro medio de comunicación, el PAC lo que exhibe es mañas de partido viejo. Ya, pero además, Gustavo, uno, los voy a poner en mi posición, en la mía. Yo no soy partidario, no soy militante del PAC, ¿okay? Entonces, en términos generales, a mí, Eso te lo han echado en cara en otro momento de tiro. Sí, ahí. Pero en términos sinceros, a mí qué me importa si gana Wilmer Ramos o Carolina Hidalgo. Así es. ¿Verdad? A mí eso no me preocupa, cuál de los dos gane. Pero el resto de los partidos políticos sí. Sí, claro, pero no es la misma campaña que haces contra Carolina Hidalgo o la misma campaña que puedes hacer contra Wilmer Ramos. Claro, pero a mí lo que me preocupa, a Randall, el periodista, el comunicador, lo que me preocupa es el daño que se le ha hecho esta semana a la institucionalidad del país, a la confianza en los partidos políticos, que finalmente son el único vehículo para obtener el poder en Costa Rica. Y cómo cuesta entender una frase que vos decís mucho y que tenés toda la razón, de que si ellos dejan una página en blanco, pues no le comunican a nadie, lo más burdo es pensar que se va a quedar toda la semana en blanco. Digo, va a estar Randall de inmediato, un montón de gente diciendo, a ver, consigamos. Hasta yo con cálculos erróneos, ya que me arriaron, pero exacto, si no dan información, uno se pone a hacer, ¿verdad?, malabares con la poca información que existe. Bueno, y en el caso de nosotros, realmente se los digo, es mucho más fácil conseguir fuentes confidenciales cuando se niegan abiertamente a la información que cuando no. Digo, lo llaman a uno a ofrecerle ese acceso porque no les parece lo que hace el partido. Entonces, eso, quisiera que te refirieras a eso, Gustavo, si me lo permitís, que es al daño esta semana, independientemente de quién gane y la velocidad que cuenten, es quedarse callado, no brindar el conteo provisional, no brindar ningún dato, desaparecer del mapa para un partido que está en gobierno. Gravísimo, Randall, porque se convierte en una de las cosas que uno dice donde la forma mata el fondo, ¿verdad? Diría un autor, Pierre Bourdieu, no voy a ponerme muy teórico, pero Pierre Bourdieu decía que cuando la metodología, ¿verdad?, o la técnica aniquila el objeto, precisamente es esa forma en la que, buscando no hacerle daño supuestamente al proceso, lo que hacen es completamente todo lo contrario. El proceso termina dañando al partido. Y eso es gravísimo. Y al gobierno. Bueno, el gobierno está bastante deteriorado. Ya más mal no se le puede hacer, ¿verdad? Ya, como diría un profesor, Rodolfo Zanardo Orfila, hay que medirlo sub-cero. Entonces, el asunto ya no se le puede hacer más daño al gobierno. Ya el gobierno se ha infringido su propio daño durante todo este proceso, ¿verdad? Ya ha tenido muestras incluso de esa división interna que sufre. Hoy, en lo electoral, lo sufrió en su propia configuración
del Poder Ejecutivo, digamos, de los puestos que otorgó en el Poder Ejecutivo. Pero Randall, lo que estás diciendo es absolutamente cierto. ¿Qué pasa si no comunican? Lo que pasa es que la información va a salir de alguna manera. Esto es como tratar de parar un río, ¿verdad? El río buscará la forma de obtener, de fluir y obtener la información. Pero si fuese solamente que es la forma de obtener información, uno dice, bueno, y todavía, ¿verdad? No lo obtienen formalmente, lo obtienen informalmente. No, es que eso acarrea un costo político adicional y el costo político es negativo. Y entonces tenés toda la razón. En tercer nivel, sea que quede Wilmer Ramos o sea que quede Carolina Hidalgo, va a dar exactamente lo mismo porque las dos candidaturas, incluso si quedara Hernán Solano, las tres candidaturas van a quedar marcadas por un proceso electoral que en lo operativo tiene errores muy graves, como por ejemplo presentarnos el día que estábamos acá viendo los cortes, que después que no eran cada hora, sino que mejor que lo iban a hacer, y después terminaron siendo cuando fueran, y después los resultados, nos fuimos con un resultado que finalmente no salió, y el lunes otra información distinta. El problema es que causan un daño al propio partido, a las candidaturas, y causan un daño también al sistema de partidos políticos, ¿verdad? Porque el irse sin datos, uno empieza entonces a hacer memoria, bueno, ¿cuándo pasó esto también? Y se acuerda que otro partido político también le pasó lo mismo y uno dice, pucha, claro, estaban en la misma, más o menos en la misma situación. Entonces, claro, le hacen daño también al resto de los partidos políticos. Y eso tienen que tener muchísimo cuidado porque van a ir, especialmente ellos, el PAC, va a ir sin capacidad política al proceso electoral, que es lo que mucha gente quiere y obviamente está haciendo fiesta. Eso, cada quien con lo suyo. Como decís vos, yo no tengo ningún interés ni que le vaya bien ni que le vaya mal. Me interesa que a todos los partidos les vaya bien porque efectivamente eso, así llegan de fuerte los gobiernos y el gobierno que llegue tiene que llegar fuerte porque si no nos va mal a todos. Pero, por otro lado, el problema es que efectivamente llegue quien llegue, va a llegar descalificado, va a llegar resultado de un proceso que la gente lo único que le quedó en imagen es que quedó amañado, que quedó poco claro, que fue poco transparente y que efectivamente al final hubo algún arreglo, cualquiera que fuera, pero no necesariamente el resultado del voto transparente de que se dio en las urnas. Sí, si yo los hubiera dejado hasta que tuviéramos resultado el domingo pasado, hoy estaríamos cumpliendo 8 días de transmisión ininterrumpida. Histórico. Sergio, ¿a vos qué te parece esto que ha pasado y particularmente el manejo o el mensaje que se le da a la ciudadanía respecto a este tema? Sí, no. Bueno, creo que Gustavo ha hecho una amplia explicación, yo la suscribo. Nada más agregaría que efectivamente el partido tiene debilidades institucionales, eso es parte de él. Hace un rato dijiste que el PAC actuando como PAC, si uno repasa todas las convenciones, siempre todas han tenido algo ahí raro que hay que cuestionar. Inclusive recuerdo la de 2013, la primera, digamos, entre comillas, exitosa, porque de ahí salió el que luego se convertiría en presidente, a doña Elsie Campbell siendo tercer lugar, diciendo que iba a impugnar los resultados. A diferencia de esta vez ya habían resultados, por lo menos, pero impugnando o amenazando más bien con que iba a hacer esa impugnación porque no estaba de acuerdo y planteando argumentos más, argumentos menos, cosas muy similares, ¿verdad? De escrutinios equivocados o datos que no se comportaban, digamos, congruentes unos con otros, en fin, lo que estamos escuchando ahora. Pero ¿qué pasó? Bien lo dijo Gustavo, hubo una negociación política, la impugnación hasta donde yo entiendo, si se presentó, rápido se quitó o del todo no se presentó y por ende no prosperó, fue una amenaza no con vaina vacía porque sí surtió un efecto, le permitió a doña Elsie ser parte de la papeleta de candidatos a diputado por San José para ese periodo 2014-2018, ¿verdad? Fruto de esas negociaciones políticas que en el PAC todavía existe esa posibilidad, dado eso de que el candidato o candidata tiene esa ventaja, entre comillas, de sugerirle a la Asamblea Nacional hasta un máximo de siete posibles candidatos. Pero ciertamente el PAC es débil, institucionalmente es débil, y ya lo dijo atinadamente Gustavo, yo agregaría, es la convención más baja proyectada en población y sin embargo no lograron, digamos, contar los votos, generan esta estela de duda que inclusive hizo reaccionar a las dirigencias de Guanacaste y de Punta Arenas del PAC, que se dieron por aludidos, porque la referencia que hiciste, Randall, al principio, atacó directamente, como lo dijeron ellos, no lo digo yo, la honorabilidad de los que estuvieron al frente de las juntas receptoras y controlando todo el proceso operativo del PAC en Punta Arenas. Que sea cierto o no,
ya solo lo sabrán quienes han estado investigando esto con rigor. Pero sí me parece que ha sido, digamos, muy complicado porque exactamente digamos, si usted le quita la etiqueta y nada más se queda con el argumento, es lo mismo que hemos escuchado de otros partidos en otros procesos internos. Entonces, también esto me hace ver a mí, y ya para tratar de verlo en términos positivos y agregarle algo a lo que ya decía Gustavo, en la línea de lo que pensaba, de que lo importante aquí es el sistema de partidos y no el PAC como el PAC o Liberación o el PUS o los que vayan o vengan, que ahora los partidos van y vienen como vienen los equipos de fútbol, ¿verdad? Porque ahora se hace... Eso dice la presidenta de Liberación. Bueno, ya ve, hasta la propia presidenta de uno de los partidos más longevos lo acepta. Entonces, indistintamente de los partidos, aquí tal vez la lección aprendida de esta parte es que, vamos a ver, estos procesos internos los manejan directamente los partidos, es parte de lo que llamamos la autonomía organizativa que la ley electoral les faculta a ellos. Es cierto que son regulados por el Tribunal Supremo de Elecciones, pero en una instancia, digamos, a posteriori, si lo queremos ver así. Entonces, habría que analizar y habría que pensar si quizá estos procesos internos, y yo sé que esto al tribunal no le agrada mucho valorar ese escenario, pero sería oportuno que lo asumiera directamente la única institución que dentro del sistema político hoy, dentro de lo que cabe, goza de un mayor nivel de credibilidad que el resto de las instituciones. O sea, uno ve en los estudios de opinión, partidos en el subsuelo, diría, con subcero, diría Gustavo, parafraseando al profesor. La Asamblea Legislativa por el mismo camino. La única institución que se salva un poco es el Tribunal Supremo de Elecciones. O sea, la gente todavía tiene una cierta confianza. Hay pequeños grupos que lo cuestionan, pero no le hacen mella todavía. Entonces, qué interesante sería que el tribunal no solamente supervisara los procesos, sino que se involucrara de lleno. Hay experiencias exitosas en ese campo, bueno, exitosas es un adjetivo que no me gusta poner. Hay experiencias que pueden ser medibles, eso sí, en otros países, inclusive no muy lejos. En Honduras, el Tribunal Electoral hondureño organiza las convenciones internas de los partidos políticos y justamente, vea qué interesante, aquí podemos discutir si eso es o no conveniente. Para quitarse este cuento de si los que van son del partido o no son del partido, si vienen otros de otras tiendas para alterar los resultados, toda esa discusión, ¿cómo la saldan? Programan todos los procesos el mismo día. Y entonces usted, como ciudadano, decida cuál va. Eso sí, si usted fue al del Partido Nacional, se quedó en ese. Si fue al del Partido Liberal, se quedó en ese. Si fue al del Partido Libre, igual. Y al final es el tribunal hondureño, no los tribunales internos, el tribunal hondureño, el que hace el conteo, el que hace el escrutinio y el que dice, bueno, en el Partido Nacional el candidato o candidata es fulano, en el Liberal es este, en el Libre es este otro. Y con un elemento adicional, como allá en Honduras todas las elecciones son simultáneas, como ocurrió antes aquí en Costa Rica, los partidos que libremente optan por la figura de la consulta para elegir sus candidatos organizan esos procesos en simultáneo en todas las papeletas que van a ser sometidas a elección. O sea, ahí usted tiene convención para elegir candidato a presidente, convención para elegir candidatos a diputado y convención para elegir concejales, que es el equivalente aquí a las autoridades municipales. ¿Por qué digo esto? Porque lo del PAC, pues sí, es evidente la debilidad, lo del tema de comunicación, aquí Gustavo es el experto, ya lo ha dejado claramente planteado. Estos espacios libres para lo que sirven es para esto, para que algunos internamente se buscan ante ustedes, los representantes de los medios, y traten de ser fuentes fidedignas, confiables y ganarse una mayor reputación para el futuro. Pero a nivel de hacia afuera, para lo que sirve para generar justamente cómo llenar esos vacíos, ¿con qué? Con morbo, con suspicacias, con conjeturas, con suposiciones de toda naturaleza. Y hoy se entretejen todas las hipótesis que usted quiera, y qué es lo peor, que todas pueden ser válidas porque no hay una versión oficial que ayude a contrarrestar y a determinar cuál es más veraz que otra. Entonces, más allá de eso, sí me parece que es muy importante que aprendamos la lección, porque estos procesos internos lo que están es afectando, como ustedes bien lo decían, aún más la credibilidad. Ojo, en un ente que se supone su razón de ser es acceder al poder político para fortalecer la democracia desde la conducción de ese poder político. En buen cristiano, yo diría que los partidos políticos hoy son como candil de la calle y oscuridad en la casa, porque reivindican ir hacia afuera, hacia el Estado, a gobernarlo con transparencia, a hacer el sistema democrático más sólido, pero internamente reproducen una serie de vicios y de prácticas que lo que hacen es mostrar la cara fea de la política. Entonces luego, ¿con qué credibilidad, sea quien fuere el aspirante,
va fuera de decir que por qué ya ahí sí en Zapote o en una curul van a hacer cosas totalmente distintas, cuando internamente entre los de casa básicamente lo que hacen es reproducir prácticas negativas, llenas de cuestionamientos, que lo que hacen es desincentivar aún más a un ciudadano que está desafecto de todos estos temas. 2:31, dice Henry RS en Facebook, este mae Randall no tendrá otros temas que no sea el PAC, chingo de periodista. Claro que sí, Henry. La complacencia de inmediato. Rolando Araya Monge, que ha presentado Sergio este fin de semana, ha sido ratificado como candidato presidencial, pero ha presentado de una vez a su fórmula completa. Y está uno de los principales donantes del Partido de Liberación Nacional, ex tesorero de la campaña de Johnny Araya, quien había dado, ayer estaba revisando unos datos, había dado 125 millones de colones en 5 años a Liberación Nacional. Y por otro lado, Ana Lupita Mora, que es una periodista militante de la Juventud Liberacionista, pero además incluye dentro de su fórmula de diputados figuras históricas de Liberación. Que por cierto, Katia Rivera, la presidenta de Liberación, publica un video donde dice, es que esto es como el fútbol, ahí se ven en otros equipos, chao. ¿Cómo ves vos lo de Rolando Araya? A mí me parece que Liberación no midió bien, bueno, la campaña de Figueres no midió bien la salida de don Rolando, Sergio. Desde luego, me parece que se subestimó se subestimó lo que significó don Rolando Araya en la Convención de Liberación Nacional. Hay que recordar que don Rolando fue el último prácticamente en inscribirse. Recuerde cuando hablábamos de que se proyectaban hasta 11 nombres, el 11º fue justamente el de don Rolando Araya. Ya luego se fueron retirando otros, quedaron los que finalmente intervinieron y aunque algunos estudios comenzaron a decir que podía darse el fenómeno que finalmente se produjo, pero al principio era prácticamente difícil de imaginar que el último en llegar iba a tener ese protagonismo, a tal punto que yo personalmente lo catalogué, aunque eso no tenga mayor valor desde el punto de vista práctico, pero lo catalogué como el ganador moral de esa convención, porque fue realmente el que contra todos los pronósticos comenzó a ascender y quedó en un segundo lugar. Que algunos quisieron descalificar diciendo que como la convención había sido abierta, fueron gente a votar por él para que Figueres no quedara. Bueno, el punto es que pudieron haber ido a votar por las otras opciones y sin embargo, aún dando por válido parcialmente ese argumento, se decantaron por el que sentían, por el que percibían que tenía algún nivel de posibilidad de realmente competirle a Figueres. Pero además se subestima lo que representa don Rolando Araya dentro de ciertos segmentos de una Liberación Nacional que haya estado latente y que al igual que en el PAC y al igual que en la Unidad y al igual que en otros partidos políticos, que al final los partidos son conjuntos de tendencias que coexisten conflictivamente al interior de cada uno de esos partidos, de alguna forma permanecía invisibilizada. Algunos suponiendo que don Johnny Araya, por una cuestión de apellido, era el que lo había reivindicado, pero ya pareciera como que no, como que ese grupo de liberacionistas más nostálgicos, más de la socialdemocracia clásica, que no migraron al PAC ni a otras fuerzas políticas, no se sentían representados por nadie de los que ahí estaba. Y aparece Rolando Araya y se convierte en su referente. Entonces, don Rolando Araya, de alguna forma, es, digamos, una figura que encarna una visión, digamos, de una liberación que todavía conserva un respaldo. No es gratuito, los nombres que usted mencionó, Randall, son figuras de ese liberacionismo de antaño, que aún tenían alguna vigencia, pero que iban a la baja. Y por el otro lado, catapulta o representa un sector de la sociedad que hoy perfectamente no se encuentra representado en ninguna de las opciones políticas que comenzaron a pulular como abejones de mayo, ¿verdad? O sea, tenemos muchos partidos, pero eso no significa que todos los sectores de la sociedad, una sociedad muy heterogénea, estén debidamente representados o se sientan representados en esas fuerzas políticas. Y Rolando Araya bien podría ser una suerte de representante de una socialdemocracia con cierta visión progresista. Habrá que ver ya en la campaña cómo desarrolla los planteamientos. Me baso en lo que apenas esbozó en la convención. Pero efectivamente, me parece que se subestimó. Ahora bien, suena muy interesante que el partido Costa Rica Justa, que es un partido de reciente creación,
que además, vea qué interesante, es que eso es yo llamo el sistema de partidos políticos costarricense actual, es un sistema completamente líquido, ¿verdad? Es más, ni siquiera líquido, es gaseoso, porque está fluyendo por todo lado. De repente un partido con un fundador supuestamente social cristiano, como es Dragos Dolanés, le abre las puertas a un líder que se ha reivindicado como socialdemócrata y que además le permite en esta negociación política copar los principales puestos, con un par de excepciones por ahí, con gente que proviene justamente de la Fuerza Liberacionista, a tal punto que ya muchos suponen que esta es la opción B de Liberación Nacional. Digamos, es un estilo más orgánico de lo que vivimos con don Juan Diego Castro en el 2018, porque ahí era don Juan Diego que le estaba arrebatando votos a Antonio Álvarez, que de alguna forma eran del figuerismo, que se sentía excluido porque don Antonio Álvarez les había dicho no quiero nada con su líder. Pero en este caso no es solamente don Rolando Araya atrayendo bases, sino es atrayendo operadores políticos de Liberación Nacional y de la talla de don Orlando, ¿verdad? Que no es nada, ya lo decía mi querido Gustavo y ahora lo va a ampliar él, es una figura clave en el Partido de Liberación en recientes campañas, ya lo dijiste, Randall, 125 millones de colones no es un dinero que uno se le pueda brincar, y con Garrocha. Entonces, sí, me parece que está evidenciando lo que era un secreto a voces, que don José María no logra articular, no logra integrar a todos los grupos que hay detrás de Liberación, y a pesar de que los otros precandidatos no se han salido y que uno inclusive ya oficialmente dio la incorporación plena de él y de su movimiento, como lo es el señor Alpizar, pero es evidente que en Liberación don José Figueres y el neofiguerismo que él representa, porque no es el figuerismo del padre, no logra generar esa articulación que necesita el partido para tratar de ser una opción real de éxito en el 2022. Y sí, creo que don Rolando Araya, es más, vea qué interesante, con eso termino, aprovechando lo que hablaban de que en comunicación no hay espacios vacíos, igual que en la política en general. Ante la incapacidad del PAC de anunciar quién ganó, quién se robó ayer el show, Costa Rica Justa, y quién específicamente, don Rolando Araya, con todas las designaciones que hizo y que prácticamente hoy son motivo de análisis, de comentarios de los sectores que estamos interesados en estas temáticas. Don Gustavo, ¿a usted qué le parece el tema de Rolando Araya? Vamos a ver, suscribo absolutamente lo que ha señalado acá Sergio, mi colega. Me parece que lleva absoluta razón en todos sus planteamientos y voy a retomar uno para agregarle nada más dos elementos más. El primero de ellos, efectivamente, la estrategia de don Rolando Araya es construir una versión B del Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? No ha renunciado a sus valores socialdemócratas. Nunca ha dicho, he tomado otro, no. Sigue, y Rolando Araya puede considerarse uno de los pensadores socialdemócratas más puros que pueden existir, digamos, no solamente en Costa Rica, sino en términos de la socialdemocracia internacional, de la cual fue secretario general, ¿verdad? Número dos, lo que está haciendo don Rolando en la estrategia es precisamente trayéndose lo que no se logró, aunque yo sé que hay gente que esto no le gusta porque cree que uno tiene que agarrar, ¿verdad? Uno no puede ser politólogo, tiene que ser, no sé, otra cosa, pero bueno, no puedo dejar de ser politólogo, y como bien lo ha señalado Sergio, lo mismo que sucedió hace 4 años, en donde por incompatibilidades, por los mismos fenómenos que están pasando de otra naturaleza, pero similares en el PAC, por la incapacidad interna de solucionar las diferencias, hace 4 años el Partido de Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi, decidió no jugar, no tener entre sus filas al figuerismo, lo dejó por fuera. Y parte de la explicación, no toda, pero parte de la explicación de la derrota de Liberación Nacional se encuentra ahí, ¿verdad? No lo digo por nada, sino porque efectivamente existe no solamente teoría política al respecto, sino porque además de esto existe ya evidencia en la historia nacional de que cuando se fue don Jorge Rossi, Liberación Nacional perdía, decía don Pepe. Cuando se fue Rodrigo Carazo, Liberación Nacional perdió. Cuando efectivamente vámonos a otros partidos políticos. Cuando se fue, cuando se divide Arena y Antonio Saca González decide en El Salvador hacer casa aparte, ¿verdad? De lo que es, bueno, luego que no quedó, ¿verdad? Porque Tony Saca rompe
con la hegemonía que tenía Arena, y además entonces Quijano no logró llegar en El Salvador. Igual Sergio, ahora que estaba mencionando el Partido Liberal y el Partido Nacional en Honduras, bueno, se resquebrajaron ambos partidos y precisamente no pudo llegar ninguna de las dos cúpulas y emerge un partido pequeñillo que en aquel entonces era de un olancheño, ¿verdad? Que todo el mundo recordará porque terminó en pijama aquí en Costa Rica, don Mel Zelaya, ¿verdad? Igual pasa en el Partido de la Revolución Democrática en Dominicana, igual pasa en el PLD en República Dominicana, igual ha pasado en todos los países. Cuando un partido político que ha sido hegemónico se divide, efectivamente la mayor probabilidad es que pierda el proceso electoral. Entonces, punto número 3. Lo que está sucediendo es una fuga, un transfugismo, efectivamente transitorio, porque además Liberación Nacional ha enviado mensajes, Fernanda, esto que vos señalabas me parece que es importantísimo en términos de la teoría de partidos políticos acá en Costa Rica. Los malos mensajes que está mandando el PAC, bueno, los malos mensajes que ha mandado Liberación Nacional. Rolando Araya se fue de Liberación Nacional, puso casa aparte en el 2010 y regresó como si tal cosa. Es más, regresó al directorio político porque como ex candidato tenía derecho a un puesto, ¿verdad? Habiendo renegado del partido. Antonio Álvarez de Santi no solamente reniega del partido, sino que se va escribiendo un libro y el peor texto, cual si se tratara del enemigo más acérrimo histórico que haya tenido Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi habla lo peor del Partido de Liberación Nacional y aún así regresa y se constituye en su candidato. Entonces, ¿cuál es el mensaje que le queda al liberacionismo y lo que está diciendo la presidenta del partido hoy? Se van, no importa, después regresarán, o sea, no pasa nada, ya Liberación Nacional es un partido taxi, o un partido bus, como queramos verlo. Bueno, y me bajo hoy porque no me lleva el poder que yo quiero, no me lleva del punto A al punto B, que es obtener poder, bueno, entonces me bajo, me meto en otro partido, si llego, perfecto, si no, me devuelvo, ¿verdad? Y me espero el turno de la próxima elección nacional. Ese es el nivel de los partidos políticos hoy, llámese PAC, llámese Partido de Unidad Social Cristiana, donde Pedro Muñoz impugna, ¿verdad?, mediante un amparo electoral porque tampoco confía en el conteo de votos que tiene entre su propia estructura. ¿Contaron más rápido? Sí, pero contaron mal. 30,000 votillos, nada más y nada menos, ¿verdad? 40. Bueno, 2 veces y media el tamaño del PAC, ¿verdad? Y ahí está con un amparo electoral, ¿verdad? Entonces, cuidado, porque yo, de nuevo, aquí la imagen, como dice Sergio, cuidado. Aquí no es todos son iguales, todos váyanse para la casa, ¿verdad? Como han hecho algunos otros periodistas que por dicho no sos vos, ¿verdad? Ninguno sirve, esto es una cochinada, no me voy a meter en política, todo es sucio, porque después se termina metiendo en política, ¿verdad? Pero bueno, no es esa la historia. La historia es, por favor, fortalezcamos los partidos políticos, reforcemos los partidos políticos, hagan autocrítica, señores del PAC, señores del PLN, señores del PUS, vean lo que está pasando. Tenemos 28 partidos políticos, 27 candidaturas, porque ya una se bajó, y lo que tenemos es la combinación perfecta de un cóctel que puede ser dañino para la democracia nacional. Esto no es señal de la fortaleza de los partidos políticos en Costa Rica, es al contrario, esto es señal clarísima de la debilidad estructural que tienen los partidos políticos en Costa Rica. Que un candidato de un partido socialdemócrata se vaya a un partido fundado por 2 socialcristianos. Sergio, mi hermano, estamos en el apocalipsis porque en tiempos en que vos y yo estudiábamos política, eso se conocía con otras palabras y era otra historia, ¿verdad? Sí. Pero bueno, se está dando. Es don Jorge Vargas, el fundador de Costa Rica Justa, que es hijo de Humberto Vargas Carbonell. No, Vargas Carbonell es el papá. Ah, bueno, sí, mentira. Sí. Don Jorge es hijo de Humberto Vargas Carbonell. Y hermano del exdiputado del PUS, Humberto Vargas. Así es. Ok, sigamos en las cosas raras. Rodrigo Chávez. Quien tiene un estilo particular, indudablemente, don Rodrigo. Creo que él sabe que tiene ese estilo particular, ha intentado hacer ruido, no le sirve de mucho en las encuestas, pero ha dado un golpe popular esta mañana, que es la inclusión como candidata a diputada por San José de la reconocida periodista Pilar Cisneros. Gustavo, ¿cómo ves vos eso? Y ojo que usted el término popular, porque efectivamente doña Pilar es muy popular. Sí. Y si hay algo que tiene es popularidad.
Sí, digamos, ese es su principal valor. Sí, ese es su principal valor. Porque no confundir, claros, por favor, con el término populismo, que no fue el que usted, sino popularidad. Ajá, ella es popular. Doña Pilar sabe de comunicación, no sabe de comunicación política, sabe hablar sobre la política, no sabe de política. Digamos que en ese caso, digamos, doña Pilar es el caso más extremo de lo que podríamos llamar un outsider típico, ¿verdad? Efectivamente, fenómeno que ya se ha dado también en otras latitudes. El mismo Antonio Saca era comentarista deportivo, Jimmy Morales era un cómico, Funes, ¿verdad? Mauricio Funes en El Salvador también periodista, Fabricio Alvarado periodista en Costa Rica, Graving Moya periodista, Pilar Cisneros periodista, ¿verdad? Y ahí ya ha habido chota por ese lado. Entonces, claro, vamos a hacer una sala de reacción en la Asamblea Legislativa. Digamos que, Randall, lo que estamos viendo, y esta es mi lectura muy particular, no necesariamente puedo estar equivocado, evidentemente, ojalá esté equivocado, pero para mí el nivel de la discusión política, no me lo tomes a mal, pero llegó a un nivel tan bajo, que literalmente cualquiera puede ser candidato o candidata a la presidencia de la República o candidato o candidata a una diputación. Y no estoy diciendo que por ser periodistas, lo que digo es que literalmente no importa si esta persona sabe de política pública, no importa si sabe de los mecanismos del Banco Central para manejar la masa monetaria, no importa si sabe de relaciones internacionales o no, no importa si sabe de la formación de la ley en Costa Rica, igual da Chana que Juana, que lo que aquí estamos apostando entonces es por fórmulas, y aquí lo digo yo, no necesariamente populistas, pero sí populares. ¿Por qué? Porque, número 2, la clase política costarricense ha perdido tantísima credibilidad que hace 4 años buscó credibilidad en mecanismos religiosos y hoy está buscando mecanismos de credibilidad a través de otros mecanismos especialmente amparados en los medios. ¿Por qué? Porque la clase política es absolutamente incompetente, ahí sí lo digo con todas las palabras, para la formulación precisamente de propuestas programáticas y liderazgos que sobresalgan. Porque es la manera de sobresalir entre esos 28. ¿Cuál es la forma de sobresalir de esos 28? Bueno, los atestados propios, el proyecto político y un partido robusto. Esa era la fórmula clásica. Pero a falta de tener, no tengo liderazgo, no tengo capacidades y no tengo tampoco un proyecto político claro. Entonces, ¿qué hago? Me busco a alguien famoso que me haga ser la noticia del día o de la semana o del mes. Porque eso es lo que puede ganar. En un pleito de estas estaturas, el que tenga tacones gana. Y esos tacones pueden ser lícitos o ilícitos, digo yo. O sea, no me refiero a ilegales, sino válidos dentro del mundo de la política o inválidos dentro del mundo de la política. Sergio, ¿cómo lo ves vos? A mí creo que será el día, después de que es el día como candidato, porque ya había sido titular de prensa a varias ocasiones siendo ministro de Hacienda, pero hoy es el día en que más medios de comunicación han hablado de Rodrigo Chávez candidato. Y claro, tiene que ver con Pilar Cisneros. Por supuesto. No, es indiscutible. Bueno, es que, vamos a ver, toda la trayectoria corta de don Rodrigo, bueno, él estuvo como funcionario en organismos internacionales por muchísimos años, ¿verdad? Entonces, realmente su paso en la realidad política costarricense inmediata es de muy corta data. Pasó por un Ministerio de Hacienda, un paso fugaz, inclusive la misma designación de él es sui generis y habla de esta lógica con la que nos estamos moviendo en estos tiempos, ¿verdad? Recordemos que el propio presidente dijo que ni lo conocía, que literalmente, y no quiero hacer de esto una fábula, que me perdone la gente que nos está escuchando, pero lo estoy ilustrando así para que se vea la situación en la que estamos. El propio presidente lo dijo, y a confesión de parte, relevo de pruebas, que el puesto de ministro de Hacienda, que es una de las carteras más sensibles de cualquier administración pública en este y en cualquier otro país, llámesele como se le llame, en otro lado se le llama secretario del Tesoro, como ustedes quieran. El presidente lo que hizo fue que alguien le habló del señor y lo llamó por teléfono a Washington, él iba a tomar un vuelo y entonces literalmente le dijo, deme chance para pensar. A los días pensó, a las horas, no sé, le mandó un correo electrónico y ¡zas! Vino y con bombos y platillos fue anunciado como ministro de Hacienda. Independientemente de sus calidades, no estoy aquí cuestionando eso. Lo que estoy diciendo es la forma, ¿verdad? Porque se trata de que usted gobierna en equipo, se supone, con gente con la que usted tiene una unidad de concepción, de conducción y por ende de búsqueda de resultados. Pero bueno,
Así fue como se dio. Ocurrió, digamos, lo que tenía que pasar, se dieron incompatibilidad desde el primer momento. Recuerden ustedes aquellos conflictos con doña Pilar Garrido, con el famoso tema de que el ministro decía que le iban a meter unos impuestos al salario a partir de un X monto y luego Casa Presidencial lo desdijo. Bueno, ahí comenzó la situación a tensarse hasta que finalmente él decide irse, pero evidentemente no para la casa. Siguió activo, siguió beligerante, haciendo ya cuestionamientos serios, al que hasta hacía unos días era parte de su equipo de gobierno. Y bueno, termina buscando partido político. Y recordemos que transitó por varias trincheras, inclusive en algún momento con bombos y platillos fue anunciado candidato del Partido Republicano Social Cristiano, o por lo menos precandidato. Y fue después que el propio presidente de ese partido salió a decir que don Rodrigo había roto negociaciones que, vean qué interesante, muy similares a las que hablábamos hace un rato del PAC, negociaciones de puestos de poder, de que necesitaba unas plazas de gente de su confianza para que lo acompañara en las fórmulas diputadiles y demás. Aparece este partido nuevo, se crea una gran expectativa, primero de que iba a ser un gran referente de una coalición, creemos, de centro derecha. Al final, nada de eso funcionó, y en un partido de reciente data, social progresista, que inclusive el nombre es bastante interesante de analizar, emerge como su candidato, y como candidato de un solo partido, porque ya no hay tiempo para hacer coaliciones formalmente. Ok, ya todo esto le iba generando un decrecimiento en su nivel de expectativa, ¿verdad? Porque hubo gente que al principio lo vio como una opción, porque era un vocero crítico al gobierno, se conectó muy bien con la insatisfacción que un sector de la población tiene hacia esta administración, y parecía que su candidatura comenzaba a tomar fuerza. De un momento a otro se viene al suelo por todo lo que le pasó. Entonces, cuando él hace su anuncio en este partido, digamos que era una crónica de algo ya esperado, pero ya no tenía ese nivel de expectación. Ok, tiene que dar otro golpe de efecto para volver a subir, si lo queremos ver así, en sus acciones políticas. ¿Cuál es ese golpe de efecto? Primero, anunciar que ha estado coqueteando en el buen sentido con doña Pilar para que sea la candidata a diputada, que ella en principio dice que no quiere, y vamos, es aquello de no lo quiero, échamelo al sombrero. Al final era crónica de una aceptación que probablemente sí se iba a dar tarde o temprano, o que finalmente se dio. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Vean qué interesante, en un solo escenario, un partido emergente del cual no tenemos mayor claridad de quiénes son sus integrantes, quiénes lo crearon, cuál es realmente su doctrina, porque dice social progresista. Habrá que ver qué es lo que ellos entienden por la unión de esas dos palabras, socialdemócrata progresista, si mi memoria no me falla, es el nombre correcto. Tenemos un candidato que es una figura que, digamos, no es un outsider propiamente, pero en el buen sentido, es un burócrata internacional. Podríamos decir que es un tecnócrata, aunque con, digamos, un manejo más político que los tecnócratas convencionales. Y ahora, aliándose con outsiders totalmente, como ya lo enumeró muy bien Gustavo, que hay ejemplos en todas partes. ¿Para qué? Para tratar de subir en popularidad y que eso se traduzca en arrastre electoral, tratando de repetir una fórmula que en otros países ha sido exitosa. Mientras escuchaba a Gustavo, me puse aquí, la ventaja de la virtualidad, me puse a googlear, y aquí caigo en que hoy el gobernador del estado de Morelos es nada menos que el flamante futbolista Cuauhtémoc Blanco, ¿verdad? Que era un futbolista muy conocido, que nos hizo goles inclusive aquí a la selección de Costa Rica muchas veces, pero que en realidad también de política no sabía absolutamente nada. Bueno, ahora es gobernador del estado de Morelos, que es un estado importante de la República Mexicana, y paradójicamente por un partido también, no de los tradicionales del sistema mexicano, no es ni del PRI, ni del PAN, ni del PRD, ni de Morena, que es el partido del presidente actual, sino de un grupo que surgió también de la nada y que se articuló. ¿Qué demuestra esto? Otra vez para el sistema de partidos, que estamos realmente en un sistema muy frágil. Es más, y esto sí es mi hipótesis muy personal, yo estoy convencido de que estamos en un escenario de corporativización de la actividad política, que la figura del partido político sigue teniendo valor, aunque sea degradado a la categoría de partido taxi, que es lo que ahora prácticamente tenemos, única y exclusivamente porque nuestra Constitución y nuestro Código Electoral lo mantiene con el monopolio de la representación política. O sea, en este momento, las y los señores diputados hacen una reforma constitucional, hacen una reforma legal y le quitan ese monopolio
de la representación política, los partidos políticos, y esto se termina de poner, vamos a ver, a tono con lo que ya estamos viendo, porque tampoco es que hay grandes transformaciones, o no habría grandes transformaciones si se cambia esta norma, simplemente que ya no se tendría que disimular con un ropaje de partido político. Pero lo que hoy tenemos es una corporativización del poder, que aquí viene entonces el tema más delicado para la gobernabilidad. Segmentos de la sociedad que reivindican sus muy legítimas agendas, pero que no logran articularse en una propuesta país, en una propuesta común, que de alguna forma trate de canalizar los intereses de los distintos grupos sin que por querer ganar mi pedacito de finca termine destruyendo las demás parcelas y por ende la mía propia. El problema es que ya no lo estamos visualizando así porque, y lo digo con todo el respeto para la gente que nos escucha, los partidos políticos no son estas maquinarias electorales que hoy estamos viendo mal hechas, estos partidos taxi, que hoy me monto, mañana me bajo. No, en la sana teoría son vehículos para acceder al poder público, pero no por ver el poder como un fin en sí mismo, sino para articular propuestas que tengan una claridad doctrinaria que permitan integrar diferentes sectores e intereses a la luz de una visión común de lo que antes llamábamos la consecución de un bien común. Eso es un partido. El partido es el llamado internamente a articular esas distintas contradicciones y luego tratar de presentar una propuesta de política pública o de propuestas legislativas más o menos coherente y contrastarlas con las propuestas de otros partidos. Lamentablemente eso ya no lo estamos viendo y por eso ¿qué va a ocurrir? Y se los adelantamos de una vez, o yo se los adelanto de una vez. El mismo transfugismo, las mismas divisiones que hay hoy en la Asamblea Legislativa actual, las vamos a volver a ver en el 2022. Vamos a volver a ver diputados que entran por un partido porque requirieron ese partido y como pasó en esta ocasión, sin ni siquiera haberse juramentado, abandonando el partido y declarándose independientes. Entonces usted va a tener, llámese como se llame el que termine siendo electo presidente de la República, que ver cómo negocia ni siquiera posturas, proyectos, sino intereses específicos, puntuales, de 50 o más diputados que reivindican sus propias agendas y eventualmente e idealmente agendas de sectores muy puntuales, pero entonces en una suerte de negociación permanente de cosas pequeñas, sacrificando los grandes acuerdos y peor aún, desde el punto de vista de comunicación política, generando un discurso totalmente contradictorio, invocando ese supuesto proyecto país y esa necesidad del diálogo nacional y esa necesidad del gran consenso. Y como no se logra nada, pervierten esos conceptos y terminan profundizando el nivel de desencanto de la gente con lo político. Y ahí sí se va abriendo cada vez más el espacio, el caldo de cultivo para el advenimiento de movimientos de corte populista, de derecha o de izquierda, que terminan capitalizando esas insatisfacciones para llevar agua a sus molinos y como lo hemos visto en otras partes, no estoy inventando el agua tibia, generan después problemas que son peores que los que supuestamente querían resolver. Sergio, hablemos de Restauración Nacional y Nueva República, porque frecuentemente Fabricio Alvarado sale arriba en las encuestas, pero Restauración Nacional no había escogido candidato y escoge un candidato que es Eduardo Cruikshank, que no solo, don Eduardo es una persona muy amable, realmente, él tiene creo que un don de gente bastante fuerte, pero además es un candidato muy fuerte en Limón, donde las iglesias evangélicas son muy fuertes, y yo desde el inicio lo que pensaba es que las dos fuerzas políticas, Nueva República y Restauración, podrían neutralizarse entre ellas, particularmente en sectores donde son muy fuertes. Sergio. Efectivamente, el fenómeno de hace 4 años, ya lo mencionó Gustavo, es un fenómeno que se da en una circunstancia muy puntual y logran, digamos, canalizar otros espacios a través de los cuales hoy se vehicula la representación y la necesidad de sentir. Sergio, perdóname un instante, es una cosa de forma, es que hace rato me están diciendo que se oye la música de matices de fondo. Yo no oigo nada, ¿ustedes oyen algo? Yo no escucho nada tampoco. No, yo tampoco, es que hace rato nos están diciendo en el Facebook que muy buen programa, pero que qué pereza escuchar la música matices de fondo. Lo que pasa es que yo no oigo nada. No, yo para ser honesto tampoco. Pero Glenn, ayúdeme ahí a ver si es algo
Y por favor, ustedes que nos están escuchando, vea, él le dice, sí, ahí se está escuchando. Ya vamos a revisar. Yo reviso en la cabina mientras tanto. Sergio, perdona que te interrumpiera, pero es que... Tranquilo, no, es importante aclarar. Ahí me está llamando la cabina. Vos seguí, yo no atiendo la cabina. Adelante. Bueno, no, decía que efectivamente hace 4 años hay otras expresiones sociales que también vehiculizan intereses y expectativas, como son organizaciones religiosas que a veces entran a suplir al Estado, como lo vemos en algunas provincias, especialmente fuera de la gran área metropolitana y en centros urbanos con altos niveles de pobreza, capitalizaron, digamos, ese tema, digamos, que generó esa polarización que movilizó voluntades hace 4 años, y un partido, y más que un partido, ¿verdad? Pienso yo, una figura logró articular, digamos, ese sentir y movilizar a un buen segmento, a una buena minoría del electorado que finalmente le permitió a Fabricio ser un contendor y llegar a segunda ronda. Pero ciertamente esto no tiene ni por qué repetirse en el 2022, y mucho menos cuando no se entienden cuáles fueron los elementos que llevaron a ese crecimiento electoral totalmente inusitado. Me parece que hubo por ahí una autosobreestimación de sus verdaderas capacidades. Bueno, ya don Fabricio siente que él por sí solo es el elemento que moviliza y por ende hace casa aparte después de las dificultades que tuvo con Restauración Nacional. Tiene un gran desafío, y es que además es él la figura reconocida, no necesariamente su partido Nueva República. Le garantizo que hay muchísima gente que votó por Fabricio Alvarado que hoy no logra ni siquiera saber cómo se llama el partido que lo va a catapultar, y mucho menos los colores y los signos de dicha agrupación política. Y me consta por situaciones laborales de cómo muchas veces ni las propias dirigencias territoriales identifican esos aspectos que en una elección como la de diputados es vital, ¿verdad? Porque recordemos que en la elección de diputados solo usted va a ver banderitas y el nombre de los partidos. Pero en el caso de Restauración, vea qué interesante, don Eduardo Cruixan es una figura que en sí mismo, digamos, aparentemente es potable, es una figura afrocaribeña, ejerció por primera vez para un afrocaribeño la presidencia de la Asamblea Legislativa, pero también creo que hay una sobreestimación de sus verdaderas potencialidades, y no siento francamente que más allá de neutralizarse con Fabricio y con otras corrientes conservadoras, su participación vaya a marcar una profunda diferencia. Me parece que más bien lo que hace es llenar de más contendores ese segmento del lago que llamo yo, que podríamos situar en el cuadrante que le gusta mucho utilizar a Gustavo, del voto conservador, donde ahora más bien hay muchas fuerzas que se pelean el mismo electorado. Entonces, al final, ¿qué va a pasar acá? Va a pasar que si usted no tiene un elemento que lo diferencie de carácter motivacional, que aglutina una buena pequeña minoría electoral, simplemente lo que va a hacer es pasar sin pena ni gloria. Ya vimos la experiencia, por ejemplo, de Renovación Costarricense, ¿verdad? Que se fue diluyendo con el devenir del tiempo, y vean que hoy inclusive su máximo referente, quien también fue presidente de la Asamblea Legislativa, como don Gonzalo Ramírez, ¿quién lidera la papeleta del partido Costa Rica Justa por la provincia de Heredia? Entonces, sí me parece... Otto Guevara. Bueno, don Otto Guevara. Pero ¿a qué voy? Entonces, que esta diseminación de fuerzas lo único que hace es atomizar más el asunto, y insisto, no se está entendiendo que tanto partido no significa necesariamente que a través de ellos se expresen la multiplicidad y la riqueza de la heterogeneidad que hoy es la sociedad costarricense. Aquel que identifique esos segmentos, y perdonen el ejemplo, esos nichos de mercado que hoy están descubiertos, podría ser que dé una sorpresa y que termine sembrado para la segunda ronda en el 2022. Gustavo, ¿vos cómo ves ese balance entre Restauración Nacional, que me parece, lo digo con todo respeto, que tiene un candidato muy interesante, que es don Eduardo Cruixan, versus la figura claramente atractiva para una parte de la población de Fabricio Alvarado? Randall, en primer lugar, yo diría que, vamos a ver, hace 4 años, Eduardo Cruixan probablemente era un líder local, religioso, no político. No conocido en Limón, por lo menos en la arena política, no conocido mucho menos en la arena nacional política.
un Eduardo Cruzink que logró incluso negociar con la propia bancada de gobierno y con el propio Poder Ejecutivo, ¿verdad? Hacer una alianza que le permitió alcanzar la presidencia de la Asamblea Legislativa. O sea, un hombre que está dispuesto a pactar con lo que hablábamos de la capacidad o incapacidad de dirimir diferencias y de tener alianzas. En política son necesarias, ¿verdad? Así sea su más acérrimo enemigo. Estamos hablando de los dos partidos que polarizaron la discusión política costarricense en el 2018. Y aún así, don Eduardo Cruzink cruza la acera o permite que se cruce la acera y que el resultado sea ocupar el poder en la Asamblea Legislativa. Me parece un político que ha aprendido, si no es que sabía, ¿verdad? Es un político hábil. Me parece que es un hombre, digamos, inteligente en ese sentido, ¿verdad? Porque en política no es como en la guerra, que yo, ¿verdad? Que mi fin es acabar con el enemigo. No, no, no. En política hay que mantener al enemigo vivo, ¿verdad? Es como un juego de ajedrez. Yo no puedo llegar y matar ni Bobby Fischer pensaba en matar a Garry Kasparov, ni Kasparov a matar a Bobby Fischer, ¿verdad? O sea, no se trata de eso. Lo que pasa es que aquí entendemos mal la política. Aquí en Costa Rica se entiende mal la política y se cree que el asunto es, ojalá, ¿verdad? Odios y todo. No, 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 no. Esto requiere de inteligencia, de la máxima capacidad de inteligencia, porque quien tiene que ganar es el país. Me parece que ahí está ubicado don Eduardo Cruzink, me parece un hombre hábil. No quisiera que esto se entienda como ¿verdad? Una adhesión, porque ya veo ahí entonces diciéndome, es que usted dice que Pilar Cisneros no tiene capacidad. No, no, yo no he dicho que no tenga capacidades. Lo que dije es que su principal valor es la exposición mediática que tuvo durante más de 30 años y eso es lo que está dando resultado ahora. Yo no estoy diciendo que no tenga valores, pero estoy diciendo que también Eduardo Cruzink, ¿verdad? Tiene potencialidades importantes. Ahora bien, y sabe que funciona la cosa pública. Sí ha sido, digamos, ya no es un lego en este tema, ¿verdad? Es un hombre que me parece que en ese sentido es importante. Y entonces, Randall, pensando en la política costarricense, en donde precisamente los partidos políticos están de capa caída, para no decirlo de otra manera, ¿verdad? Los partidos políticos son tristemente organizaciones que ya no forman liderazgos, son organizaciones que ya no tienen configuraciones ideológicas, digamos, como las que uno esperaría que tuvieran, ¿verdad? Y que tampoco, como dice Sergio, representan necesariamente intereses populares o intereses de sectores, ¿verdad? Ya no necesariamente, como decía don Antonio Sobrado, los partidos políticos están desenchufados de la realidad nacional. Entonces, me parece que en un juego de candidaturas, don Eduardo Cruzink tiene una muy interesante posición. Ahí, más bien yo lo veo no por el lado de la oferta, ¿verdad? Política, sino lo veo desde el lado de la demanda política. ¿Qué pasa? Que los sectores religiosos, conservadores, eso que Sergio dice que yo soy muy necio, bueno, no dice que soy muy necio, dice que lo he mencionado en varias ocasiones, ¿verdad? Del cuadrante liberal conservador, donde está la mayor cantidad de partidos políticos hoy en día ubicados, resulta que me parece que es una oferta que, vamos a ver, tiene la notoriedad suficiente como para debatirle precisamente el poder a Nueva República. Digamos que Fabricio Alvarado encuentra un peso pesado políticamente, ¿verdad?, que le podría hacer la contra. Eso que vos decís, que se anulan, no sé si se anulan realmente, ¿verdad? En política, no sé si anular será el término adecuado. Puede ser que me equivoque, pero yo vería, digamos, como que hay una alternativa diferente, precisamente para que la demanda política tenga, digamos, en la oferta otro referente que no es necesariamente Fabricio Alvarado. Me parece que ahí le podría jugar un tema importante, ¿verdad? Y drenarle, ¿verdad?, eso que hoy Fabricio Alvarado logra gozar, o al menos en los estudios de opinión pública serios, que todavía aparece, no punteando, pero aparece como un candidato que efectivamente todavía tiene un posicionamiento importante, le podría drenar eventualmente Eduardo Cruzink, digamos, esa capacidad de representación que tienen algunos sectores, o esa necesidad de representación que tienen algunos sectores, especialmente los conservadores, especialmente los religiosos, y especialmente aquellos que están dispuestos a ceder las banderas de carácter económico en función de un tema de valores. Son las 3:10. Rápidamente, Gustavo, Linet Saborío. Doña Linet Saborío, me parece, ausente. Hay una frase que se le atribuyen a Napoleón Bonaparte, yo no sé si será cierta, pero dicen que cuando el enemigo está en proceso de autodestrucción hay que dejarlo quieto, hay que dejarlo solito. Entonces yo creo que doña Linet en este momento, ¿verdad?, viendo lo que sucede en Liberación Nacional, viendo lo que sucede en el PAC,
viendo lo que sucede en otras fuerzas, dicen, no, la verdad es que, vea, calladito más bonito aquí, entonces vamos con un perfil bajo, todavía no tiene por qué desgastarse, me parece que no es momento para hacer un desgaste, tiene una ventaja impresionante, que es la candidata de un partido fuerte, porque el Partido Unidad Social Cristiana sigue siendo un partido fuerte, no quiero decir que sea un partido que sea grande, ¿verdad? No es numerosamente grande, no, es un partido que tiene tradición histórica, que sabe perfectamente, cuando uno habla de liderazgo sabe de qué está hablando, cuando uno habla de formación programática sabe de lo que está hablando, cuando uno habla de conexión con diferentes sectores sabe de lo que está hablando, ¿verdad? Es un partido político que tiene trayectoria y que ha estado ocupando el poder. Entonces, me parece que doña Linet estratégicamente está jugando una posición muy interesante también de mantenerse al margen de estas discusiones de la coyunturalidad, sigue posteando sus cositas por ahí en redes sociales, no se está desgastando y sabe perfectamente que tiene a su favor precisamente ser la candidata que, a diferencia de otras fuerzas políticas, sí ganó contundentemente. Uno puede decir que la elección del PAC se equivocaron por una minucia de 40,000 o 30,000 votos, pero no puede negar que Linet Saborío quedó con más de la mitad de los votos, ¿verdad? Que prácticamente incluso casi que sus dos oponentes juntos, yo creo que no le llegaban al peso que tiene Linet Saborío en términos de la votación. Independientemente si son votos propios o son votos prestados o lo que fuera, lo cierto del caso es que hoy se juega con una votación en donde Linet Saborío quedó indiscutiblemente como la líder. Eso, más un tema de campaña que pueda desarrollar siendo la única candidata mujer en todo el espectro de la oferta política partidaria, salvo que me equivoque, yo creo que no hay ninguna otra mujer en términos presidenciales. No, está Natalia, pero va con bueno, Natalia Díaz Quintana, ¿verdad? Pero es un partido todavía mucho más pequeño que el propio claro. PUS, ¿verdad? Es un partido de nicho liberal, digamos, neoliberal más bien, ¿verdad? Incluso, ni siquiera se podría catalogar de conservador o progresista, no, es liberal, está pegado en el espectro ideológico, está pegado, digamos, en la dinámica de los 80s y 90s. Creo que tiene ahí un potencial muy interesante doña Linet Saborío. ¿Verdad? Me parece que es un tema de observar, de tenerle cuidado, y que efectivamente podría dar una sorpresa. Sergio, ¿a vos qué te parece, doña Linet? Yo coincido con lo que dice Gustavo, o sea, en realidad en este momento, vamos a ver, aunque a uno le parezca que la campaña ya arrancó, formalmente es hasta en octubre que comienza, y tal vez hay momentos en los que es mejor, cuando no es necesario, digamos, dejar que las cosas fluyan, justamente para que los otros por su propio proceso de contradicción se vayan yo no voy a decir autodestruyendo, pero sí deteriorándose fuertemente y tal vez llegando más debilitado ya a esa contienda en la que se necesitan todas las fuerzas. Es decir, si esto fuera una competencia atlética, hay que saber graduar los ritmos de la competencia y tal vez de los primeros 10 kilómetros no arrancar con toda la energía, porque tal vez es una maratón y faltan 32 kilómetros y un poquito más. Entonces, saber cómo ir dosificándose para en el momento. Perdón por el comercial, Sergio. Sí. Es que hay quienes entran en política y creen que esto se trata de una carrera de 100 metros. Exactamente. ¿Verdad? Y no, esto es una maratón, ¿verdad? Y entonces uno lo ve en partidos chiquitillos en donde hay mucha novatada y mucha prepotencia y efectivamente tienden a gastar todos los petardos de un solo, ¿verdad? Y uno dice, bueno, sí, está bien. Allá pero bueno. Y al kilómetro, y me parece muy atinado, y al kilómetro y medio se fundieron, como le pasó a don Carlos Valenciano Kramer, que ni siquiera pudo llegar, pero ni a la primera parte de la competencia, ni a la mitad. No, pero volviendo al caso, efectivamente, a mí me parece que ese es un buen planteamiento. No hay que olvidar también que el Partido Unidad pues está en este momento también en su proceso interno, que no es cosa de menor importancia, que es la definición de sus papeletas de aspirantes a diputado, que a diferencia de las otras fuerzas políticas, por una decisión que ellos adoptaron ya hace muchos años, le corresponde a sus asambleas de provincia la constitución de esas papeletas. Entonces probablemente, infiero yo que doña Linet pues también estará observando o estará aprovechando este momento para ver hacia adentro, ver cómo se van alineando la correlación de fuerzas interna y a partir de ahí definiendo cómo va a encarar ahora sí con el equipo que finalmente surja de esas asambleas de provincia la contienda electoral. Yo creo, y coincido con Gustavo, no menosprecio muchísimo menos a doña Natalia, pero me parece que en la actual coyuntura
con todo y lo débil que ha estado la unidad, pero no puede uno dejar de lado de que es un partido que tiene esa tradición que menciona Gustavo, que tiene en menor medida que a Liberación, pero que tiene estructura territorial en prácticamente todo el país, y eso es importante en movilización electoral ya, especialmente cuando las elecciones van a ser tan fragmentadas en distribución de votos. Pero adicionalmente ella como persona posee ciertas ventajas, digamos que por supuesto las tiene, habrá que ver si sus equipos de colaboradores y asesores en comunicación e imagen se las potencian, pero tiene de entrada una ventaja, y es que además de ser mujer, tiene proyecta en este momento un liderazgo que podría transmitirle confianza, pero más que confianza, tranquilidad a una población que hoy está bastante ansiosa, que está bastante triste, que está bastante deprimida por todo lo que vive el país, el tema de la pandemia a nivel mundial, sus efectos en nuestro país, las incertidumbres que hay, la mala, digamos, valoración que se hace del gobierno, el futuro incierto, el que no se tenga claridad de cuándo finalmente vamos a ver la luz al final del túnel, los problemas en materia de lo que hoy popularmente se conoce como falta de reactivación económica, el desempleo en esos niveles tan elevados, genera una sensación de ansiedad en muchos segmentos del electorado, que probablemente lo que andan buscando es una persona en la cual depositar una suerte de confianza, pero también como que les transmita serenidad. Y me parece que la señora tiene esas ventajas. Obviamente será otro cantar, que se la sepan desarrollar, y adicionalmente que vaya acompañada de un buen mensaje que lo haga, digamos, complementario. Pero por lo menos tiene ese valor, digamos, de partida, que quizá puede ser un elemento diferenciador en una elección donde hay tantas opciones y en donde difícilmente vamos a esperar que la gente se decante más por cuestiones racionales. Creo que muchos se van a decantar por aquello que emocionalmente más les impacte, o del candidato o de la candidata a la que finalmente apoyen, o de cómo aborden ciertos temas que hagan clic con esas necesidades y con ese sentir ciudadano. Entonces me parece que probablemente eso también ha hecho que tenga esa sensación de que está, digamos, un poco ajena a los reflectores, pero también hay que entender que en esta semana, digamos, pues el que llevó el principal foco de atención fue el partido de gobierno. Y con todos estos problemas que hemos venido observando a lo largo de esta semana y media en la convención del PAC, otros actores, el mismo José María, a pesar, bueno, no le quedó más que comenzar a salir un poquito más a raíz de lo que pasó con don Rolando Araya, pero si uno lo ve, hasta el mismo Fabricio Alvarado, pues ha bajado mucho su nivel de involucramiento en los medios, porque están justamente, como lo dijimos al principio, expectantes de ver qué pasa en la acera del frente, ¿verdad? Y a partir de ahí, ver qué cambios estratégicos y tácticos hay que hacer, porque no es lo mismo que gane el señor Ramos o que gane la señora Hidalgo, eso ya lo hemos hablado en otros momentos, pero entonces también hay como una suerte de espera, ¿verdad? Activa, tratando de ver qué pasa en la acera del frente. Son las 3:19. Permítanme, Gustavo y Sergio, ir a la pausa comercial. Regresamos 3 minutos para hablar de José María Figueres, que es uno de los que nos falta el día de hoy. 3:19, nos vamos a la pausa, volvemos con más de Matices. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. Tonos, matices. José María Figueres, pero les prometo hacer otro programa para eso. Es que el diario La Nación acaba de publicar que el Banco Mundial sancionó a Rodrigo Chávez por insinuaciones sexuales. Yo quiero contarles que desde hace un año algunos medios de comunicación estábamos detrás de este documento. Nosotros no lo conseguimos, no logramos conseguirlo. El diario La Nación sí lo ha conseguido y ha explicado que el Banco Mundial sancionó a Rodrigo Chávez por insinuaciones sexuales y por un patrón de comportamiento inapropiado no deseado entre 2008 y 2013, que la sanción le fue notificada a Chávez el 28 de octubre, ante lo cual renunció a su cargo como director país en Indonesia, y solo 2 días después el presidente de la República anunció que era el nuevo ministro de Hacienda. En un minuto, entendiendo que nos acabamos de enterar de esto, Sergio, ¿qué te parece? ¿Crees que tendrá algún impacto en la campaña?
Bueno, creo que sí, por supuesto. O sea, es un golpe importante, sobre todo por las fechas que estás diciendo, ¿verdad? Bueno, y va a tener olas en otras partes. Obviamente estamos apenas, como dicen ustedes los periodistas, es una noticia en desarrollo, pero efectivamente, nada más voy a poner este ejemplo. El gobernador de Nueva York acaba de tener que presentar su dimisión por situaciones similares a estas, y en donde él obviamente siempre planteó que todo era falso, ¿verdad? Aquí no estoy diciendo yo que sea cierto o que no sea cierto, habría que leer ya la documentación y demás, pero que sí es un, digamos, importante golpe para una figura que estaba, como decíamos hace un rato, tratando de recuperar fuerza, credibilidad, y además en un momento muy complejo, porque, vamos a ver, todos estos temas son cuestionables desde todo punto de vista, si llegaren a ser ciertos. Pero además en nuestro país se ha ido construyendo una especie de sensibilidad muy particular hacia estas temáticas, ¿verdad? Entonces, hay temas de temas, hay temas que impactan más que otros. Inclusive me atrevería a pensar que hemos sido, y me parece muy positivo, a lo largo de los últimos años, generando una conciencia ciudadana de que el tema del acoso en sus diferentes manifestaciones, acoso sexual, acoso laboral, son temas altamente criticables y que inclusive tildaría yo, la sociedad hoy repudia con bastante vehemencia. Entonces sí me parece que es un tema no menor y que evidentemente traerá repercusiones importantes. Gustavo. Randall, digamos, fiel a nuestra formación, Sergio y mía, diría nuestros, primero Constantino Urcullo y luego nos lo diría don Rodolfo Cerdas. Don Rodolfo Cerdas. No se puede hipotetizar sobre estos temas, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, como bien lo ha señalado Sergio, es una noticia en desarrollo. Como bien lo ha señalado Sergio, esto va a tener consecuencias. Me parece que esa sabiduría que expresa Sergio en esa sencillez de mensaje clave es lo cierto. Hay que esperar, ¿verdad? Lo que sí te puedo decir es que efectivamente puede ser que se le ponga cuesta arriba a la campaña, definitivamente, uno, o dos, que incluso signifique la dimisión. Por menos, como en el caso de Mario, ¿cómo se llama? Redondo. Digo menos en términos de que fue solamente el anuncio y el día siguiente ya estaba afuera. Tendría, digamos, consecuencias. Habrá que ver cómo lo toma, cuál es la reacción, cuál es la capacidad de reacción estratégica, si es que tienen capacidad de reacción estratégica política dentro de las filas de don Rodrigo Chávez, y qué dirá especialmente doña Pilar Cisneros, ¿verdad? Porque también ella está empeñando su nombre y me parece que eso es, digamos, acto seguido de lo que uno esperaría. Y lo otro que quería agregar es que dicha que ya es viernes, ¿verdad? Porque tanta noticia en una sola semana. Apenas lunes, son las 3:29. Don Rodrigo, según le prometió al diario La Nación, su agencia de comunicación, se referirá a este tema a las 6 de la tarde. Gustavo, Sergio, muchas gracias. Sergio, se te adelantó Gustavo hoy con la canción. Magnífico, porque yo sé que Gustavo tiene magnífico gusto, así que yo la suscribo sin saber ni cuál es. Ese es mi. Esto te va a gustar, Sergito, esto te va a gustar. No, y mi confianza plena en el amigo y en el colega. A ver, don Gustavo. Hay una canción que es del grupo Cream, que se llama The Sunshine of Your Love. Es una de las canciones favoritas de mi hijo, entonces, pensando para no poner todo metal, como el otro día me reclamaron, no poner solo rock metálico, poner una de un rock un poquito más moderado. Perfecto, me parece muy bien. ¿Cómo se llama el grupo? Cream, crema. Cream. Exacto. Y la canción es The Sunshine of Your Love. Ok. Dame un segundo, mientras la buscamos aquí. Bueno, que Gustavo siempre aporta a este segmento porque trae música innovadora, que a Randall también le ha tocado irlo a buscar. Ese es un clásico. Ese es viejito. Tal vez cuando la oiga, ¿está sonando de fondo, don Glenn? Sí, ahí está sonando de fondo. Sergio, Gustavo, muchas gracias. Los agarré de improviso con la noticia de última hora. A mí también me agarró, así es que... Te vale. Todos felices. Hasta luego. Cream despide Matices. Feliz tarde. Mañana hablaremos sobre el impuesto a las casas de lujo. Bueno,
el impuesto a casi todas las casas. 3:30. Hasta luego. Feliz tarde. Bueno, chao.